Odio los viajes y los exploradores. Y he aquí que me dispongo a relatar mis expediciones. En esta simple frase, Levi-Strauss inicia un relato de aventuras y desventuras, de alegrías, sorpresas, decepciones. En la propia contradicción de su gusto y su labor, nos habla de la complejidad del etnógrafo y de sus desavenencias. La historia de un tipo inexperto, abierto a todo un mundo de posibilidades nuevas en lugares inexplorados. Probablemente hará amigos y enemigos, leerá historias fascinantes, comerá cosas desconocidas para él, aumentará las estadísticas de su juego para ganar nuevas armas y desbloquear nuevos niveles y jefes finales. Espérate un momento, que Levi-Strauss no tenía ni estadísticas ni enemigos que combatir. O tal vez sí. Mi descripción pegaría más a juegos RPG como Modern, Pokémon o Undertale. ¿Acaso seré tan insensato como para reducir el trabajo del etnógrafo de grandes científicos sociales a meras programaciones de juegos de rol? Bueno, para serle sincero, siempre he considerado que no hay mejor ejemplo que un juego RPG para explicar la labor del etnógrafo. Y es que eres un preguntón que va de pueblo en pueblo, entrevistando personas, haciendo misiones, comprando basura, coleccionando mamadas, leyendo libros raros y combatiendo severos demonios sacados de la mente de un perturbado, o al agente burocrático de turno. Mierda, si creían que Sans era difícil, no tienen ni la menor idea de lo que es llenar un papeleo para autorizar el presupuesto de una salida de campo. Antes de empezar, me gustaría dejar claras algunas cosas. Primero, entiendo por etnografía tanto un método de investigación cualitativa como un tipo de escritura. Y segundo, ahora spoilers, de juegos como Pokémon, Modern 3 y Undertale. Que conste, etnógrafo advertido no se pierde en campo. Bueno, encaminémonos en esta aventura de antropología, juegos RPG y pinches Pokémones legendarios. Más allá de su jugabilidad, su banda sonora, su historia entramada o sus trajes alternativos tan guays, los juegos RPG plantean una experiencia de vida. Debes interpretar un rol que no es el tuyo, en un mundo que no es el tuyo, con éxitos que no son los tuyos. Vaya, esto cada vez más se parece a tu vida. En este contexto, has de investigar historias fragmentadas, inmersas en sus puntos de origen, inmersas en la vida de sus pobladores, en sus realidades. El trabajo etnográfico es un trabajo de inmersión profunda. El antropólogo debe comprender la vida de las personas dentro de la vida misma de las personas, no en laboratorios que bajo velos de cientificismo dan cuenta de datos inconexos. Al igual que en un RPG, debes interpretar un rol, y desde ese rol construir todo un mundo. Eres el científico incansable de Pokémon, que, trazando y construyendo largas líneas de parentesco, tipologías, categorías y características, diseña también una aventura. En Pokémon construyes datos para poder comprender las virtudes de tus Pokémones. Y sí, tiras Pokébolas y toda la cosa, pero lo importante ni siquiera está en la lucha que puedes tener con otros entrenadores o en las pipiolas medallitas que te puedes ganar a lo largo del juego. Lo importante es la relación que tú tienes con los Pokémones, las maravillas, las sorpresas, las interacciones que puedes tener en este universo. En este sentido, tu personaje actúa como un científico ansioso al descubrimiento, sorprendido ante los nuevos poderes, los nuevos estilos y las nuevas historias de Pokémon. El trabajo del etnógrafo parte del trabajo científico. Te enfrentas a nuevas dimensiones del mundo social, no por la mera experiencia de la dimensión, sino por el sentido que se ha construido en esos mundos. Comprender ese sentido es realizar a cabalidad un trabajo etnográfico. Estar allí, categorizar, tipificar, jerarquizar, construir modelos de inteligibilidad sobre las realidades humanas es una labor ante todo científica, una labor ante todo antropológica. Debemos comprender que alrededor de los cambios que pueden sufrir los Pokémones, las comunidades y las personas se desarrollan. Sus prácticas se diversifican, sus interacciones se muestran ricas ante el paso de la historia y ante el progreso de nuestro personaje principal. Lo vemos todo a tal punto que los Pokémones se convierten en meras excusas para el descubrimiento de todo el mundo Pokémon. En el mundo Pokémon no solamente hay raticas con poderes guays,
sino que toda la diversidad humana y no humana hacen parte de ese mundo. Entiendes entonces que no solo los Pokémon se transforman, no solo ellos se vuelven más complejos, no solo su historia se vuelve más rica. Las personas de las comunidades que giran en torno a esta dinámica cambian junto con estos. Aprenden nuevas cosas, viven de formas distintas, comprenden el mundo en distintas perspectivas. Max Gluckman entiende que las sociedades están en cambios constantes que no se limitan a sociedades orgánicas y a históricas. De estos cambios se debe dar cuenta en la etnografía. No obstante, hay que comprender que en lo sucesivo de su trabajo el etnógrafo también cambia. En Pokémon, por ejemplo, experimentas transformaciones a lo largo del juego. No eres el mismo, tus compañeros no son los mismos. El viaje y las interrelaciones te han cambiado. Eso en verdad es ciertamente encantador, casi tan encantador como Mother 3. Mother 3 tiene cierta magia que te atrapa desde un principio. Este RPG, a distinción de muchos otros juegos construidos única y exclusivamente para ganar plata, repitiendo las mismas historias, con los mismos clichés, la misma superficialidad, Call of Duty, habla de los sentimientos y de las emociones. Es desde los sentimientos y desde las emociones que Lucas emprende un viaje para encontrarse con su hermano. Un viaje que termina en el autodescubrimiento. Es desde las emociones que lloramos junto con Flint la muerte de su esposa. Desde las emociones nos despedimos junto con Duster de la banda con la que compartimos durante 3 años los triunfos y los desazones de un grupo hermanado. En verdad, llegamos a odiar al maldito Porky. ¿Quién lo diría? Un juego predijo el futuro de Colombia, un cerdo en el poder. Sentimos el dolor de Salsa que tiene que soportar los ultrajes de Falaz para poder rescatar a su novia. Nos reímos con los chistes del abuelo Alec cuando habla de las Magypsy y nos sentimos tan culpables como Klaus cuando se ha dado cuenta que ha sido manipulado por el mismo hombre que permitió la muerte de su madre. La emoción empieza a centrar en la construcción etnográfica. Por más científica que se diga este tipo de producción, lo cierto es que el antropólogo también se ve atravesado por distintas sacudidas emocionales. En el trabajo de Malinowski en las islas de Melanesia, durante 3 años soportó una serie de sacudidas emocionales de gran categoría. Exiliado de su patria, impotente ante la guerra, su madre había muerto y no había visto a su familia en mucho tiempo. Refugiado en la depresión y la lectura de literatura barata, soportó su trasegar en las islas de Trobriand. Clifford Geertz experimentó la sorpresa cuando casi cae preso junto con su esposa por presenciar peleas ilegales de gallos en Bali. Levi Strauss vivió la mayor de las inspiraciones ante el atardecer del mar de los Sargazos, en el crepúsculo del último de los viajes hacia lo desconocido. Al igual que en la etnografía, en la emoción está la magia de Mother 3. Un juego que te engancha desde el sentir, desde la historia cuando se convierte en poesía viva. Lucas es ante todo un poeta que traza su camino hasta el autodescubrimiento. Y en medio de la poesía de Mother 3 encontramos un mensaje de profunda crítica política. Porky no tiene ningún poder en sus condiciones. Es un anciano decrépito que no puede ni siquiera moverse por cuenta propia. El poder de Porky es dual y no es físico. Por una parte, controla toda una jerarquía de hombres que salvaguardan sus órdenes. El poder político que ejerce le da supremacía sobre una edénica isla que desconoce el valor del dinero o del ocio. Por otra parte, la efectividad de ese poder radica en un poder económico y una fuerza militar que considera Porky en el control de la fuerza de la ciencia. Y sí, ante todo Mother 3 es una crítica a la ciencia desfasada, regida solo por intereses políticos y económicos, y sin ningún tipo de comprensión ética de la labor del científico. Ese tipo de cientificismo que reduce toda la vida a una suerte del progreso y el avance tecnológico es nocivo, pues termina dominándonos tal como la tecnología controló al Draco que asesinó a la madre de Lucas y gobernó la mente de su hermano Klaus. Siguiendo a Mother 3, podemos decir que la labor del etnógrafo es política, por su observación crítica del mundo social. Cuando Philippe Bourgois realizó su estudio sobre los vendedores de crack en Harlem,
Su investigación se erigió como una crítica a las encuestas estatales que no daban cuenta de las economías paralelas en Harlem. Margaret Mead, asimismo, en su trabajo etnográfico en Samoa, estipuló una crítica a la asociación entre comportamiento social y características biológicas, de forma que una mujer no se comporta como mujer por haber nacido con una vagina, se comporta como mujer por haber sido criada como tal. Mother 3 y la etnografía son posturas políticas y, ante todo, reflexiones de vida. Es hora de hablar de uno de los juegos RPG que más disfruté jugando, el hijo bastardo de Mother, pero no por nada inferior, Undertale. Y es que este juego refleja la complejidad de la interacción entre personas de diversas generaciones, gustos, clases y vidas. Mira, por ejemplo, Toriel es un personaje maternal como pocos. Te cocina pie y vela por tu seguridad, pero a su vez ama los caracoles y estaría dispuesta a enfrentarse para salvar tu vida a costa de la suya. Sans es un amigazo de chistes malos, un bagazo que ama a su hermano y la salsa de tomate, pero a su vez es un puto jefazo que sinceramente te hace pasar un mal rato. Papyrus es un tierno y agradable estúpido de buen corazón que gusta de cocinar pasta fría y vestir muy guay. Undyne es una fiera guerrera que goza con la compañía de sus amigos y que no es libre de los líos amorosos. Alphys es una científica brillante que usa la tecnología en pro del bienestar de sus coetanos. Bueno, la mayoría de las veces. Pero también es una chica tímida y enamoradiza que le gusta el anime. Todos estos rasgos son los contrastes sociales con los que cada personaje se enmarca. Ninguno es lo suficientemente malo ni lo suficientemente bueno en su percepción del mundo. Ni siquiera Flowey, que es solo una versión corrompida del ingenuo Asriel. Y aunque se nos presente indiferente del dolor o la emoción, no escapa de cosas tan humanas como el miedo o la muerte, como la ira y la decepción. Asgore es un líder llevado al umbral de su moral. Ha de transgredirla para poder salvar a su pueblo. Aún el buenazo de Sans es capaz de asesinarnos aunque estemos arrepentidos por el simple hecho de haber acabado con su hermano. Estos matices no pueden ser entendidos si no comprendemos las vidas y las trayectorias de sus personajes, si no nos adentramos en la trama social y emocional de cada uno, si no comprendemos la soledad de Nabstabluk, mientras observamos la nada y nos hacemos uno con el todo, si no bailamos junto con Metatron en su falsa y vacía fama, en el participar de la acción de estar allí, siendo, viviendo, oliendo, comiendo, entendiendo lo que otros son, viven, huelen, comen, entienden. Esta es el alma del etnógrafo. Estar allí, viviendo con las personas, compartiendo sus historias y sus desazones. Ser aquel guacán que se dio a trompazos con los boxeadores del gueto negro de Chicago. Vestir, vivir y actuar como una geisha moderna, tal y como lo hizo Fiona Graham. O como lo hizo José Miguel Nieto Olivar al compartir una comida con las prostitutas del Brasil. El antropólogo, al igual que Sans, debe tener comprensión más objetiva de la realidad en la que está. Sans comprende que su mundo es un juego donde el jugador puede reiniciar y apagar la consola. El antropólogo debe comprender que su realidad social y la realidad social de los otros es ante todo artificial. Los sistemas culturales se suspenden en el sinrazón de la arbitrariedad en la que hemos construido nuestra vida. Frisk, por su parte, encarna el papel del viajero intrépido que lejos de su casa encuentra una casa, que lejos de su familia encuentra una familia, con los que juega, se divierte, lucha. Cada lucha, cada batalla no es más que la excusa que tiene el mundo de Undertale por revelarnos una nueva historia, una nueva vida. La belleza de este juego radica en que los monstruos no piensan exclusivamente en el exterior. Ellos tienen problemas familiares, amores, adicciones, sueños. Al final de cada batalla, haces un amigo, ganas su confianza, generas lo que los antropólogos denominamos como rapport. Esos vínculos terminan siendo relaciones fraternales, que exceden la misma investigación etnográfica. Sí, es cierto,
Eres un científico que está en búsqueda de datos empíricos, pero en ese recorrido puedes toparte con señoras como Toriel, quienes sin ser parientes tuyas te tratan como un hijo, con tipazos como Sans, con personas heridas como Asriel. Otros pueden ser tan difíciles de tratar como Undyne, o tan tímidos como Alphys. Sin embargo, a fin de cuentas todos son mundos complejos, inabarcables, inconcebibles, enormemente interesantes. El etnógrafo debe entender que todos ellos están vivos, en una realidad de formidable diversidad, definida por sus amores, sus penas y sus sueños. Hemos llegado al final de esta historia, la última lucha de la Liga Pokémon, la última de las agujas de las Magypsy, la barrera que divide el mundo de los humanos y el mundo de los monstruos, las fronteras del mundo salvaje de Levi-Strauss, la descripción densa de Clifford Geertz, el fin de la guerra de Malinowski, el último de los viajes. En este recorrido hemos hecho grandes cosas. Ganamos la Liga Yoto, tuvimos una cita con Papyrus, vivimos durante 3 años en Melanesia, boxeamos en el gueto de Chicago, observamos los cambios que tuvo la isla en ninguna parte, extrajimos las 7 agujas de una orden milenaria de poderosos transgéneros con chistes de doble sentido. Bueno, omitamos esa última parte. De la mano de Rojo, de Lucas, de Frisk, de Glugman, de Mead, de Bourgeois, hemos comprendido que la etnografía es el cruce entre un científico incansable, un poeta político y un viajero intrépido. James Clifford estipula que en la etnografía hay una conjunción entre las dimensiones políticas, científicas y literarias. No se puede ser un etnógrafo sin ser un científico, sin ser un poeta, sin ser un político, sin ser un viajero. No se puede ser un etnógrafo sin maravillarse por el mundo, como sucede en Pokémon, sin vivir y entender las historias de los otros, como en Undertale, sin entender las emociones que te generan las experiencias etnográficas, como en el caso de Mother 3. Cuando el arco iris de las culturas humanas termine de abismarse en el vacío perforado de nuestro furor, en tanto que estemos allí y que exista un mundo, ese arco tenue que nos une a lo inaccesible permanecerá mostrando el camino inverso al de nuestra esclavitud, cuya contemplación, a falta de recorrerlo, procura al hombre el único favor que sabe merecer: suspender la marcha, retener el impulso de lo que constriña a obturar una tras otra las fisuras abiertas en el muro de la necesidad, y acabar su obra al mismo tiempo que cierra su prisión. Ese favor que toda sociedad codicia, cualquiera sean sus creencias, su régimen político, su nivel de civilización, donde ella ubica su descanso y su placer, su reposo y su libertad, oportunidad esencial para la vida de desprenderse, y que consiste en adiós salvajes, adiós viajes. Durante los breves intervalos en que nuestra especie soporta suspender su trabajo de colmena, en aprender la esencia de lo que fue y continúa siendo más acá del pensamiento y más allá de la sociedad, en la contemplación de un mineral más bello que todas nuestras obras, en el perfume más sabio que nuestros libros, respirado en el hueco de un lirio o en el guiño cargado de paciencia, de serenidad y de perdón recíproco que un acuerdo involuntario permite a veces intercambiar con un gato.